Hoy vamos a continuar haciendo este estudio del Evangelio de Lucas. Nos corresponde el capítulo 8. Vamos a ver completo el capítulo 8 de versículo 1 al 56 en esta mañana. Y yo le voy a pedir que por favor usted me vaya acompañando con la lectura bíblica, porque como son tantos versículos, pues no vamos a poder leerlos por separado. Pero quiero recordarle que este pasaje del capítulo 8 de Lucas hoy lo hemos titulado El escuchar verdaderamente, porque escuchar verdaderamente es el camino que nos puede llevar a la transformación a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros escuchamos y obedecemos la palabra, logramos ser transformados, ser cambiados, cuando la palabra entra a nuestras vidas. El pasaje de hoy, el capítulo 8 de Lucas, tiene la intención, quiero recordarle, tiene un contenido espiritual y teológico bastante amplio. Este capítulo relata, mis amados, distintos eventos, enseñanzas y milagros realizados por Jesús, mostrando aspectos de su autoridad, de su compasión y de su misión al haber venido a estar con nosotros en este mundo. Este pasaje del capítulo 8 de Lucas también destaca la soberanía de Jesús sobre todas las esferas de nuestra vida, sobre lo natural, sobre lo espiritual, lo demoníaco, sobre todos los aspectos de nuestra vida. Nos invita también este pasaje a reflexionar sobre nuestra respuesta personal a lo que Dios nos enseña, a lo que Jesús nos ha enseñado en este mundo. Y por eso el escuchar verdaderamente su palabra y obedecerla nos invita a esta respuesta que Jesús espera. ¿Cuántos han dicho, yo quiero escuchar la voz de Dios? Hoy Dios te está llamando a escucharlo verdaderamente. Tú no puedes salir de hoy siendo la misma persona de aquí si has escuchado la voz de Dios. Jesús en este capítulo nos está enseñando algunos aspectos relevantes que nosotros debemos tener en cuenta. Durante todo el capítulo, en los primeros 3 versículos del 1 al 3, es la introducción a este capítulo. Y Jesús está enseñando y proclamando el mensaje del reino de Dios. Luego, en los versículos 14, del 4 al 15, vamos a encontrar la importancia de la palabra, de recibir la palabra de Dios y de llevar fruto. Y lo vemos allí en la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Del hombre que tiró la semilla por el camino, que cayó en la roca, eso es lo que vamos a ver hoy. También tiene este capítulo la parábola del evento aquel en que Jesús está en la barca con sus discípulos y viene la tormenta y los discípulos le reclaman a Jesús. Esto lo vamos a ver en los versículos 22 al 25, donde Jesús nos muestra el dominio que Él tiene sobre la naturaleza. Incluye este pasaje la liberación del endemoniado gadareno, que resalta el poder que Jesús tiene sobre las fuerzas demoníacas, sobre el ámbito espiritual. Y al finalizar el capítulo, ya de los versículos 40 al 56, nos encontramos con 2 eventos maravillosos que son la mujer del flujo de sangre y la resurrección del hijo de Jairo, donde se producen milagros, donde Jesús hace milagros que demuestran su compasión y su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Este es en sí un bosquejo de lo que es este capítulo 8. Y quiero que tengamos en cuenta que en este capítulo Jesús
no solo realiza milagros y enseña parábolas, sino que también nos desafía a sus seguidores, es decir, a ti y a mí, como desafió a los seguidores de la época, a que escuchemos su palabra, pero sobre todo a que obedezcamos la palabra, a que obedezcamos a su mensaje. Porque, mis amados, la vida cristiana es un llamado a escuchar la voz de Dios, porque usted tiene que saber primero que escucha la voz de Dios y no que está escuchando cualquier voz y que esa voz es la que sigue, sino que escucha la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra, de lo que aquí está escrito. No siempre nos es fácil escuchar la voz de Dios y responder con fe y con obediencia. ¿Por qué será esto? Pues porque nosotros tenemos muchas preocupaciones. De pronto el orgullo o la duda nos obstaculizan el poder realmente tener ese crecimiento espiritual que se espera a través del escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que lo que escuchamos cada domingo, si no lo ponemos en práctica, habrá sido vano, porque no habrá producido el fruto que debería hacer en cada uno de nosotros. Aquí en este capítulo 8 del Evangelio, el doctor Lucas ilustra cómo Jesús nos llama a escuchar verdaderamente. Dígale al de al lado, escucha verdaderamente. Escucha verdaderamente. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Su palabra, para poder ponerla luego en acción y que nosotros salgamos triunfantes de las circunstancias que la vida nos presenta. Porque tenemos muchas circunstancias. No solo, yo creo que es raro el cristiano que celebra cuando está en gozo y dice, gracias Señor porque tú estás aquí en este momento. No, nosotros disfrutamos los ricos momentos y cuando estamos en angustia es que buscamos al bombero y queremos que ahí sí venga a solucionarnos. Pero hoy tenemos que salir convencidos que la palabra actúa en todo tiempo, en todo momento, y que nosotros debemos dar respuesta a ese mensaje que Dios nos da cada domingo. Cada día que usted va y entra en contacto con la palabra, cada día que usted se sumerge a escuchar la voz de Dios, nosotros debemos dar una respuesta a ese mensaje que Él nos da. Pero para que podamos entender esto, mis amados, tenemos que empezar por diferenciar claramente lo que es oír y lo que es escuchar. Partamos de la base que oír es un proceso pasivo. Ustedes están aquí sentados y si pasara algo fuerte afuera, oímos ese ruido, ¿verdad? Pero no estamos nosotros atentos a qué es lo que está sucediendo con ese ruido. Entonces es algo automático. Nosotros escuchamos todo lo que se está. Si alguien se mueve, si alguien corre afuera, si alguien habla, oímos. Es algo automático. Por ejemplo, si estamos en el tráfico, oímos todos los carros que están pasando, pero no sabemos qué pasa específicamente con cada auto que está pasando. Escuchamos estos ruidos. Eso es automático. Nuestro oído está sensible a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Cuál es la diferencia con escuchar? Escuchar tiene la característica de que no es un proceso automático, por el contrario, es un proceso activo en el que se requiere que yo tome conciencia de qué es lo que estoy oyendo y empiece a hacer conciencia, a procesar lo que se me está diciendo o lo que estoy oyendo. Usted escucha una canción nueva, incluso aquí cuando hay la alabanza, usted escucha una canción nueva y lo que usted hace es agudizar su oído. Si está escuchando, agudiza su oído para entender y comprender el contenido de esa canción, es decir, para reconocer la letra que hay en la canción y le pone atención. Cuando hacemos eso, cuando nosotros nos involucramos en lo que estamos escuchando, este proceso se convierte en un proceso activo, consciente. Y entonces ahí está la diferencia entre escuchar y oír, porque nos hacemos partícipes de lo que estamos recibiendo. Y cuando por lo general escuchamos algo, lo que se espera es una respuesta nuestra a eso
que escuchamos. ¿Está claro entonces lo que es? Por eso, dígale al de al lado, hoy vamos a escuchar. Hoy tenemos que escuchar, no solo que oír. Al respecto de esto de escuchar, la Biblia tiene muchísimos versículos que nos hablan sobre la importancia de escuchar y obedecer a Dios. Porque como les estoy diciendo, el que escucha un mensaje sabe que hay que dar una respuesta a ese mensaje. Deuteronomio 6, por ejemplo, nos dice, escucha Israel, Jehová tu Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nos deja claro quién es Dios, porque nos dice, escucha, escucha. No solamente que oigas. Este versículo es una declaración fundamental sobre escuchar a Dios. Y la palabra en hebreo que se utiliza allí es la palabra Shema. Nosotros sabemos por conocimiento y estudio de la Biblia que cuando la Biblia la abrimos y está todas estas letras aquí escritas, lo que está escrito lo llamamos logos, es decir, son símbolos, son letras que están allí, que no tienen vida. Lo que está aquí no sirve para nada mientras yo no lo abra, lo lea y escuche lo que este texto me está diciendo y eso venga a mí, lo interiorice y yo dé una respuesta a ese texto. Cuando esto cobra vida es cuando lo llamamos el rema de Dios. El Señor me ha hablado, yo me he apropiado de su palabra y respondo a su mensaje. ¿Estamos claros hasta ahí? La palabra es clara en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en llamarnos a escuchar verdaderamente la palabra de Dios, pero sobre todo a obedecerla, a dar la respuesta en obediencia, y esto generará cambio y transformación en nuestra vida. Mientras la letra siga siendo muerta, no habrá pasado nada en nosotros, sino cuando toma vida, cuando vuelvo y les digo, me involucro en ella y la tomo para que se haga viva en mí. Escuchar verdaderamente y obedecer no solo honra a Dios, mis amados, sino que nos conduce a una vida llena de bendiciones y de propósito. La palabra dice claramente que si nosotros escucháramos, allí en Deuteronomio 28, a mí me encanta cuando la gente dice, ay, pero es que yo no nací con estrellas sino estrellado. No tengo bendiciones del Señor. Oiga, eso es una total mentira, porque la palabra declara en Deuteronomio 28 que si nosotros escuchamos, ¿cuál es el mandato? Escuchar. Escuchamos atentamente la voz de Dios y la ponemos por obra, sus bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Así es de que hay bendición para todo el mundo. El requisito es que escuchemos la palabra, la pongamos por práctica y esas bendiciones vendrán sobre nuestra vida, nos alcanzarán, nos perseguirán. No tenemos que mendigarle una bendición a Dios. Él ya la ha dado anticipadamente si nosotros obedecemos su palabra. Hoy, en la medida en que vayamos explorando este capítulo 8 de Lucas, quiero que reconozcamos que hay 3 principios en este capítulo. Principio de vida es como una ley de comportamiento que nosotros debemos adoptar y seguir en nuestra vida para que nuestra vida sea transformada. Los mandatos de la ley de Dios son principios para que los vivamos y nuestra vida sea bien para el Señor. Son la orden del Señor. Hoy vamos a aprender a través de este pasaje 3 principios de vida que nos van a ayudar a ser transformados y a vivir en victoria como el Señor lo quiere. El primer principio que vamos a aprender durante todo este pasaje es escuchar con fe. ¿Cuál es el primer principio? Escuchar con fe, porque no importa todo lo que escucho si yo no le creo a Dios. Porque la palabra misma dice que no solo hay que creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios.
que lo que Él dice es verdad y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida, y que los lineamientos que Él nos da para vivir son buenos para nosotros. Si los escuchamos y los obedecemos, las cosas nos irán bien. Estaremos alineados al pensamiento de Dios. Este es un principio que nos va a revelar este pasaje. El segundo principio es obedecer con confianza. Porque si Dios es el que ha dicho, nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? El niño quiere meter el dedito, el chiquitín quiere meter el dedo en la caja del enchufe, y usted le dice, no lo hagas porque te va a pasar algo malo. ¿Cierto? Te va a dar un corrientazo y todo, y le advertimos, pero el chiquito insiste en meter. Usted vuelve y le dice, no, porque usted quiere lo mejor para él. Exactamente lo mismo que el Señor está haciendo a través de su palabra. Nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero si nosotros, que tenemos la libertad de escuchar lo que el Señor nos indica que debemos hacer, pero tomamos la decisión de no hacerlo, pues seguro que usted metió el dedo en el enchufe y lo único que va a sentir es el corrientazo. Porque papá orientó a hacerlo bien, pero la decisión está en nosotros. Entonces, este segundo principio que vamos a ver aquí es obedecer con confianza en que Dios realmente sabe lo que nos está diciendo que hagamos, y Él nos ama y quiere que todo sea para bien para nosotros. Entonces, escuchar obedecer con confianza, aún sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo. En medio de las tormentas, vamos a ver aquí que lo único que nosotros necesitamos es escuchar su voz y obedecerla. Escuchar para que podamos tener esa bendición. El tercer principio es experimentar, mis amados, en cada uno de nosotros la transformación que Dios trae a través de su palabra para nuestra vida. Si el Señor dice que nos sacó del fango cenagoso en el cual estábamos, nos trae a nueva vida, es para que ahora seamos esas nuevas criaturas que obedecen su palabra y que saben y conocen la voluntad de Dios y hacen la voluntad del Padre. Entonces nuestra vida es transformada. ¿Cuántos de nosotros podemos tener o conocer a hermanos cristianos que vinieron al evangelio, pero que sus vidas no han sido transformadas, que siguen siendo los mismos? Eso se debe a que su palabra realmente no ha entrado a ese corazón y no ha caído en tierra fértil para que sean transformados. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Escuchar con fe. El segundo principio, obedecer con confianza en medio de las tormentas. Y el tercer principio, experimentar la transformación que solo Dios nos puede dar a través de su palabra. Obedecer es la acción que confirma que hemos escuchado con un corazón receptivo, que damos respuesta positiva a lo que Dios nos está diciendo. Veamos entonces cómo se nos revelan estos tres principios en este pasaje de Lucas. En los versículos 1 al 3 son la introducción a este capítulo, en el que Lucas nos narra que Jesús se presenta acompañado por sus discípulos y por varias mujeres que lo acompañan no solamente en el servicio, sino también que brindan economía para que él pueda ejercer su ministerio. Porque este capítulo 8 nos está narrando parte del ministerio público de Jesús. Y eso, mis amados, así como la iglesia tiene que sostenerse, pues Jesús también tenía que sostener su ministerio. Y allí nos habla entonces de que está acompañado por sus discípulos, pero también hace inclusión a las mujeres en el ministerio de Jesús. Y esto debe llamarnos nuestra atención. Esto es algo notable que se resalta en el evangelio, porque recordemos que esa era una sociedad patriarcal, una sociedad machista, en la que la mujer no tenía
acceso al evangelio. Pero Jesús ya había declarado que ya no había hombre ni mujer, que ya no había judío ni griego, que no había esclavo ni libre. Todos somos iguales a los ojos de Dios y a todos el Señor nos va a usar en el propósito de la extensión de su reino. Tanto hombres como mujeres, ahí está revelado, como también incluye a toda una multitud en el reino de Dios, en el que están las personas con diferentes trasfondos, diferentes contextos, porque Dios dijo que quería que fuésemos uno en Él. Ya no hay diferencias. A partir del versículo 4 al 15, vemos este primer principio. ¿Cuál era el primer principio? Escuchar con fe. ¿Y cómo nos lo transmite Lucas? A través de esta parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador, en el que el sembrador va y empieza a tirar la semilla. Unas caen en el camino, otras en la roca, otras entre espinos y otras en la buena tierra. Jesús enseña en esta parábola que no todos, mis amados, los que oyen su palabra, la reciben con un corazón dispuesto. Eso es lo que nos está diciendo allí. El sembrador representa a Jesús. Y me imagino que a cada uno de nosotros que somos mensajeros y portadores de las buenas nuevas. Allí estás incluido tú, como estoy incluida yo. Porque somos aquellos que llevamos la semilla de la palabra de Dios. Los diferentes terrenos, mis amados, simbolizan a los estados del corazón humano. ¿Qué tipo de corazón recibe la palabra? ¿Un corazón superficial, un corazón endurecido, un corazón distraído, un corazón receptivo? Ese es el símbolo de los terrenos. El mensaje central entonces de esta parábola es cómo recibimos la palabra de Dios y cómo se determina este terreno, cómo determina este terreno el tipo de fruto espiritual que va a dar. Aquí se destacan 4 tipos de terrenos. Primero, la semilla cae junto al camino, dice la parábola. Y esto representa a esos corazones endurecidos por el pecado y por la incredulidad. La semilla que cae sobre la roca representa a esas personas que reciben con entusiasmo la palabra. Oh, sí, qué bonito está esto y todo. Pero ante la primera dificultad, se vencen y dejan de lado la palabra. Huyen de la palabra. La semilla que cae entre los espinos son aquellos cuyos corazones, cuya fe está sofocada por las preocupaciones y los placeres mundanos. ¿Y saben por qué es esto? Porque todavía no le creen a Dios. Y entonces dejan que las circunstancias de la vida ahoguen la palabra del Señor. Pero hay una semilla que cae en buena tierra y espero que nosotros estemos aquí porque somos buena tierra. Dígale de al lado, eres buena tierra. Porque ese es el corazón de aquellos que han tomado la palabra, que han escuchado verdaderamente y que retienen la palabra en su corazón y la obedecen dando fruto abundante. Entonces, aunque yo sé que muchos aquí a lo mejor no tenemos fruto, porque hemos escuchado la palabra, para mí es muy triste a veces escuchar cuando vienen los hermanos a consejería y me dicen es que desde que me cambié de religión a mí me está yendo muy mal. Y yo le digo, mi hermano, claro, le tiene que estar yendo muy mal porque usted cambió de religión. Lo que nosotros invitamos es a que usted tenga una relación personal con Cristo, con un Dios vivo que te oye, que te va a dar respuesta y que espera una respuesta tuya. Porque por religiosidad ninguno va a ser transformado, ninguno va a ser salvado. Y dentro de nosotros puede haber mucho de eso. Espero que hoy salgamos convencidos de que somos tierra fértil y de que seamos tierra fértil. En el versículo 15, Jesús está hablando acerca del significado de la palabra de Dios y de los creyentes. Este versículo concluye todo lo que es la parábola del sembrador, explicando cómo las personas que reciben la palabra con un corazón noble, entonces permiten que la palabra entre en ellos y ellos dan respuesta a ese mensaje con vidas transformadas, con vidas
cambiadas y tienen perseverancia en la fe. Los versículos 18 y 16 utilizan una metáfora de la lámpara para instar, para llamarnos, para motivarnos a los seguidores de Cristo a no esconder la luz de nuestra fe. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que a veces somos agentes secretos, o hay muchos agentes secretos en la iglesia. Ni en su casa saben que son cristianos. Y la gente no puede decir realmente este se convirtió porque dice, wow, a este le está pasando algo raro porque como que ya no es como era antes. No, ni siquiera damos testimonio de eso. Y de eso nos habla esa porción, de esa luz. Y Cristo vino a nuestras vidas y somos nuevas criaturas en Cristo. El mundo tiene que ver a Cristo a través nuestro, a ese Dios vivo en el cual creemos y proclamamos. Y nuestras vidas son las que van a reflejar ese cambio, las que van a decir que somos la luz del mundo. Diga, soy la luz del mundo. Espero que esté alumbrando, no que esté debajo de la mesa. Porque el mundo tiene que verte a ti y tiene que ver a Cristo. Los versículos 19 al 21 redefinen, mis amados, los lazos familiares. Aquí Jesús está enfatizando quién es su verdadera familia, porque los discípulos llegan y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y él dice que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la obedecen. Oiga, ¿cuántos familiares de Cristo hay aquí? Solo 3 o 4, los demás son de la luz que está escondida debajo de la mesa. Porque el Señor nos ha dicho que la iglesia, los creyentes somos su familia. Y esa familia tiene que proclamar al mundo que Jesús vive y reina en nosotros. Y que hemos escuchado su palabra, que realmente obedecemos la palabra de Dios. El libro de Santiago nos invita, nos recuerda y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Dónde está el secreto? Que lo que escuche lo lleve a la práctica. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué tipo de terreno? Pregúntese usted mismo, ¿qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Estoy permitiendo que la palabra eche raíces profundas y transforme mi vida? Porque escuchar con atención, mis amados, requiere abrir nuestro corazón y dejar que Dios venga, lo trate y lo transforme. Si estamos permitiendo eso, entonces podemos decir realmente que somos tierra buena. El segundo principio, obedecer con confianza en medio de las tormentas, mis amados. Y aquí se nos narran 2 milagros poderosos. Jesús está con sus discípulos en la barca y los discípulos entran en pánico. Pero Jesús demuestra su control sobre la naturaleza. Y Él reprende la tormenta y todo cesa. ¿Qué le faltó allí a nuestros queridos discípulos? ¿Qué nos pasa a nosotros en que podemos estar sabiendo? Porque yo estoy segura que todos lo saben. ¿Todos saben que Jesús está a su lado todo el tiempo? Sí, pero ¿le creemos a Jesús cuando Jesús dice, no temas? O a la primera circunstancia que viene, se nos tambalea la barca y se nos olvida que el Todopoderoso, el hacedor de los imposibles, no está dormido. Él tiene el poder sobre nuestras circunstancias. Él puede cambiar nuestras circunstancias. Porque los apóstoles, a pesar de que estaban con Jesús, dudaron de su poder. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando vienen las tormentas de la vida. Dudamos de la autoridad, del poder de aquel hacedor de imposibles. Vuelvo y te recuerdo, Dios te invita no solo a creer que Él existe, sino a que le creas a Él de lo que Él es capaz en tu vida. Jesús no solo tiene autoridad, mis amados, sobre los elementos físicos. También nos muestra allí la liberación del endemoniado gadareno. No era ganadero, es gadareno. Bueno, era ganadero en muchos demonios que tenía. Pero ¿qué nos muestra Jesús? Nos muestra su poder sobre las fuerzas demoníacas, liberando a ese hombre atormentado por los demonios. Mis amados, nosotros debemos creer que en toda situación física o espiritual,
está bajo el control de Dios. Él tiene el control de todas nuestras circunstancias, sea lo que sea que estés pasando hoy. Él está en control. Tienes es que creerle y responder a ese mensaje de fe que Él te está dando. Cuando nosotros podemos escuchar sus promesas, debemos actuar en obediencia, confiando en que Él, sus promesas son ciertas, ¿verdad? Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él está en medio de la circunstancia que tú estás viviendo y Él tiene poder para cambiar esas circunstancias. Lo importante es, ¿estamos realmente escuchando su voz? Isaías dice que si nosotros estamos dispuestos a obedecer, comeremos del fruto de la tierra. Pero si no obedecemos su palabra, al final, los versículos, el tercer principio es experimentar la transformación que solo Dios nos puede dar por medio de la fe y la obediencia. Mis amados, el relato de la mujer del flujo de sangre que escuchó a Jesús y creyó en su poder y actuó tocando su manto, nos demuestra que esa es una fe activa. Ella le creyó. Ella no dijo: Jesús tiene que venir aquí y reprender a estos demonios que te pueden estar en mí. No, ella creyó que Él tenía el poder y eso la llevó a la esperanza de que con solo tocar su manto ella sería sana. Y su vida, 18 años de esclavitud, fueron cambiados en un segundo, porque creyó y obedeció al escuchar lo que Jesús era capaz de hacer. Jairo, creyó en que Jesús podía resucitar a su hija y simplemente fue hecho. Necesitamos creerle a Dios. No basta con creer que Dios está ahí para ayudarnos, sino que hay que creerle en todo el poder, la gracia y las maravillas que Él puede hacer en nuestra vida. ¿Cuál es tu circunstancia hoy en la cual no le has creído verdaderamente al Señor? Porque tú tienes que recordar que independientemente de nuestra situación, sea un dolor físico, sea la angustia emocional, sea la desesperanza, todo, si está puesto en las manos de Jesús, Él tiene el poder de sanar y restaurar, de cambiar nuestra vida, de transformar nuestro lamento en baile. ¿Cuánto le creemos? El apóstol Juan nos dice allí en Juan 14:15: si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos. Ese es el único secreto. ¿Amas a Dios? Porque, mis amados, la obediencia es una respuesta natural del amor que sentimos por Dios. Si tú amas a Dios, sabrás que tu vida podrá ser transformada. Que solo a través de su palabra, de esa guía diaria, si nosotros estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo, si respondemos a las palabras de Jesús con confianza y acción, entonces, mis amados, estaremos recibiendo la bendición. Porque no basta solo con escuchar. Escuchar, mis amados, sin obedecer, es como sembrar, pero nunca cuidar esa semilla para que dé fruto. Hoy estamos llamados a dar fruto. El fruto al mensaje que Dios ha dado a nuestras vidas. El fruto de salvación. Quiero que los hermanos sugieres vayan entregándolos. Usted no se desconcentre, reciba sus elementos para la Santa Cena, pero escúcheme aquí, por favor. Estábamos actuando con fe y obediencia en las áreas donde Dios nos está llamando. La fe genuina, mis amados, siempre se manifiesta en obediencia práctica. Si usted escucha este mensaje como ha escuchado cada domingo el mensaje de la palabra, pero al salir, no digo ni siquiera a la calle, al salir de estas puertas, el mensaje se quedó aquí, entonces no hay fruto, no hay respuesta. Quiere decir que no somos la tierra buena, porque la tierra buena escucha y obedece. Y entonces nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Recuérdalo siempre, escuchar sin obedecer es como sembrar una semilla que nunca será cuidada para que produzca fruto. Escuchar y obedecer se verá en vidas transformadas por la palabra del Señor. Entonces, que seamos esa tierra fértil.
Este capítulo 8 nos llama a escuchar verdaderamente y a obedecer con confianza. Y escuchar, recuérdalo, es recibir con un corazón dispuesto a obedecer. Y obedecer es más que sentir, es actuar con fe, como lo dice Lucas. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No ser solo oidores, sino ser hacedores de su palabra. Hoy quiero hacer un llamado final. Reflexionemos sobre nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando con un corazón receptivo? ¿Estamos obedeciendo con fe, incluso en nuestros tiempos difíciles? Jesús nos invita, mis amados, a dar ese paso hacia una vida de transformación y de fruto abundante. Hoy Jesús te deja una pregunta. ¿Cómo respondes a este llamado? Pensémoslo. Y allí, en esa intimidad con el Señor, quiero que te pongas a cuentas con Él y que puedas decirle al Señor que hoy vienes con ese corazón humillado, contrito ante Él, reconociendo tu necesidad de Él, abriendo tu corazón verdaderamente a hacer esa tierra fértil en la cual la semilla sea fecundada y dé fruto, y fruto abundante. Quiero que recordemos este momento sublime de la Santa Cena, porque el mensaje de toda la palabra es recordarnos que Cristo vino a este mundo para dar su vida por amor a nosotros. Diga, por amor a mí. Él dio su vida y la dio, la entregó para pagar el precio al cual estaba condenado. Y el precio de mi vida era condenación a muerte eterna. Jesús, en la celebración de la Pascua, el Señor deseó comer también con sus discípulos. El verdadero Cordero Pascual debía ser sacrificado. Y dejó esta ceremonia, este recordatorio, como un acto de fe, como un acto de conmemoración de ese momento sublime en el cual iba a pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra condenación. La fiesta de la Pascua, mis amados, cuando después de que Judas aceptó su parte de que él sería el que iba a traicionar al Señor, el Señor se quedó a solas con sus discípulos. En este momento el Señor está aquí, a solas contigo, que eres su discípulo, para que recordaras que esta es una fiesta de redención, que esta es una fiesta en memoria de Jesús, recordando la liberación de la esclavitud. Festejamos nuestra liberación del pecado. La Santa Cena, mis amados, es en memoria de su sufrimiento y de su muerte. Es un testimonio de la fe, de que los que participamos, creemos en el Señor y lo seguimos. Y eso solo se refleja en la respuesta que damos como fruto a su palabra. Esta es una cena de comunión con Él. Y en ella recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: pongámonos de pie, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de Jesús. Comamos del pan y digámosle: gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo entregado en esa cruz, tu cuerpo lacerado, tu cuerpo ensangrentado, que pagó el precio de mi pecado
para darme salvación y vida eterna. Gracias. Habiendo dado gracias, el Señor asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Señor, hoy solo podemos darte gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hoy venimos ante ti, Señor, con corazones abiertos, dispuestos a escuchar verdaderamente tu voz. Tal como lo enseñaste, Señor, que nuestra tierra sea fértil para recibir tu palabra y dar fruto en abundancia. Ayúdanos a no esconder la luz que nos has otorgado. Haz que nuestras vidas reflejen tu amor y tu verdad. Señor, que podamos realmente obedecer con sinceridad y con constancia tu palabra. Que nuestra relación contigo sea tan profunda como la que Jesús definió con su familia espiritual, que escucha y vive en obediencia. Que cada día podamos buscarte con devoción, discerniendo claramente tu voluntad para nuestras vidas. Renueva nuestro espíritu, Señor, y haznos sensibles a tu guía. Haznos testigos fieles de tu mensaje y permite que cada palabra que escuchemos sea sembrada en nuestro corazón, transformándonos de dentro hacia afuera, siendo nuevas criaturas en ti por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.